Hola, buenas tardes. Soy Iñaki Lasa, editor de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión nos vamos a presentar a Manuel de Mirti López, que es fundador de Fibratec, quien nos va a hablar de cómo evitar los mallazos en la construcción de losas de hormigón. La dinámica del webinar, como hemos explicado otras muchas veces, es sencilla. En la parte inferior derecha de las pantallas hay una posibilidad de realizar preguntas que se podrán realizar y después Manuel al final de su exposición nos contestará cualquier duda que podáis tener. Estamos seguros de que la información va a ser de utilidad profesional, que para eso desarrollamos estos eventos, y sin entretenernos más, Manuel, cuando quieras puedes empezar. Vale, muchísimas gracias, Iñaki, por la introducción. Bienvenidos a todos a nuestro webinar de hoy, que durará aproximadamente 1 hora más el tiempo de preguntas y las cosas que me quieran preguntar, donde yo responderé hasta donde pueda y lo que no pueda se lo pasaremos a nuestra arquitecta, que está mucho más preparada que yo para técnicamente poder contestar a las preguntas. Me introduzco rápidamente, soy el gerente de Fibratec, llevamos 13 años con esta actividad. Hemos vendido fibras, sobre todo fibras de vidrio y también fibras del tipo estructural, que ahora vamos a ver en la presentación, para aproximadamente más de 6 millones de metros cuadrados hasta ahora con total éxito. Hoy vamos a ver para qué sirven las fibras, qué tipo de fibras hay, para qué sirve cada una. Después nos adentraremos en las fibras tanto cortas como largas para comparar lo que hay en el mercado, las ventajas de unas y otras, para finalmente también hacer un ejemplo de cómo hacer un cálculo que va a tardar, hacerle tardar unos 15 segundos en calcular una solera con una dosificación y unas cargas. Entonces, queremos también que al final de este webinar salgan con algo realmente útil y tangible. Así que vamos a por ello. Cada vez que se nos plantea... me voy a quitar la cámara para que se concentren más en la presentación que en mí. Vamos a ver. Ahí está. Cada vez que se nos plantea la sustitución de un mallazo en una solera, lo primero que siempre como método de trabajo hacemos es mirar si las tensiones que se van a generar en esa solera son lo suficientemente grandes o no como para llevar nuestra solera al punto de rotura, porque eso es lo que nos hará finalmente, decidir qué tipo de fibra vamos a utilizar. Por lo tanto, este cálculo de tensiones, que se llama cálculo de tensiones Westergaard, tiene una formulación un tanto compleja, pero como les he dicho antes, esto lo hemos simplificado en un cálculo online de tal manera que en simplemente 15 segundos lo van a poder ustedes hacer y luego voy a compartir cómo se hace. Bien, cuando nosotros calculamos las tensiones que se generan en una solera con unas cargas determinadas, con una compactación determinada, con un espesor determinado de hormigón y todas estas variantes, se nos pueden plantear solamente dos situaciones. La primera de las situaciones es que en esta solera se van a generar unas tensiones de una magnitud que no supere la tensión admisible por este hormigón que vamos a utilizar aquí. Entonces, si el hormigón es capaz de soportar las cargas, soportar la tensión de esas cargas, significa que nuestra solera, con el espesor determinado, no se va a romper. Esto nos condiciona qué tipo de armadura vamos a colocar. En este caso, colocaríamos una armadura simplemente superior. Se colocaría un mallazo, por ejemplo, el 15-15-6, en el tercio superior de la solera. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿para qué sirve este mallazo? Este mallazo realmente no sirve para reforzar una solera. Y no me equivoco cuando digo esto. Es decir, sé perfectamente lo que estoy diciendo, aunque yo sé que les extrañará a muchos, y es que esta solera, si nosotros ejerciéramos aquí arriba una carga, como pueden ver, la fisura se produciría en la base. Por lo tanto, en la base no hay mallazo. Luego, ¿para qué sirve entonces este mallazo colocado a esa altura? Bueno, pues cuando nosotros ponemos hormigón en una solera, un hormigón fresco, y empiezan las reacciones del curado del hormigón, aquí lo que va a suceder es, uno de los productos es que va a subir la temperatura dentro de esta masa, lo cual va a hacer que se evapore una cantidad importante de agua. Este agua que se evapora va a dejar millones de microorificios, microagujeritos, es decir, va a causar una importante porosidad en el hormigón.
Algunas de estas porosidades van a ser prácticamente superficiales, pero como son microporosidades, microfisuras, estas no se ven a simple vista. Bien, si nosotros dejáramos que el hormigón se moviera libremente, porque al haber tanta fisura, tanta microfisura, tanta porosidad no visible al simple ojo, ¿qué sucedería? El hormigón empezaría a moverse para cerrar todas esas porosidades. Lo haría de forma caótica, es decir, parte del hormigón iría hacia la derecha, parte a la izquierda, otro para atrás, otro para adelante, y todos estos microdesplazamientos ocasionarían unas grietas ya más grandes. Al acumular estos desplazamientos, tú a las espaldas está avanzando el hormigón hacia un lado y hacia otro, dejando a su espalda un cúmulo de distancias que se podrían ver en la superficie en forma de fisuras. Cuando yo coloco un mallazo a unos entre 5 y 7 centímetros de la superficie, lo que hago es paralizar todos estos movimientos. Ese mallazo, gracias a su diámetro, etcétera, lo que va a hacer es resistir las tensiones del curado del hormigón de estos movimientos que son, insisto, micrométricos, indetectables a simple vista. Por lo tanto, muchas veces cuando colocamos un mallazo de estos, incluso salen fisuras. Y la razón es porque el mallazo no está bien colocado. Seguramente se ha tirado al suelo, se ha levantado con un gancho y, en definitiva, pues no está bien colocado. Por eso es importante colocarlo bien y no tirarlo al suelo. Bien, si yo, en lugar de este mallazo, cuya función es inmovilizar el hormigón para que no se produzcan estas fisuras, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es garantizar que todas estas microfisuras y todos estos poros, microporos, continúen estando en la solera. Es decir, lejos de contribuir a la mejora de la calidad, lo que estoy haciendo es asegurar que tenga un buen aspecto, que a simple vista de ojo parezca que es un hormigón, está genial, no tiene fisuras, etcétera, etcétera, pero si yo me acerco y miro simplemente con una lupa, puedo ver esas microporosidades, y si miro con un telescopio, con un microscopio, perdón, ya ni le cuento. Lo que va a pasar es que voy a tener un hormigón de una calidad bastante deficiente. Se va a desgastar con el tiempo mucho más rápido, van a penetrar cosas, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que van a oxidar esa armadura, va a penetrar agua, ese agua se va a congelar eventualmente, dependiendo en qué provincia esté esta cosa. Después, al congelar, se va a ensanchar, va a ir rompiendo poco a poco el hormigón y el hormigón va a tener una durabilidad muy corta. En su lugar, lo que nosotros hacemos es colocar 2 kilos, típicamente entre 1 y 2 kilos, de microfibra de vidrio AR, álcali resistente, fabricada en Japón. Cientos de millones de fibras, porque en cada kilo hay 200 millones de fibras, cientos de millones de fibras, lo que hacen es repartirse de una forma totalmente homogénea, porque la fibra de vidrio tiene prácticamente el mismo peso específico que el hormigón, por lo tanto se reparte de forma totalmente homogénea en pocos minutos. Lo que va a hacer esta fibra es coser desde el minuto 1 cada una de esas microfisuras que se van produciendo, van a ocupar el espacio que deja el agua y van a tejer esos puentes de tal manera que van a evitar que se produzcan esos movimientos. De allí que podemos sustituir con esta fibra a este mallazo. Y además, luego vamos a ver que vamos a aportarle al hormigón una serie de mejoras que este mallazo no podría aportar. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda posibilidad. Hacemos un cálculo de tensiones Westergaard y vemos que las tensiones que se van a producir son superiores a las que nuestro hormigón puede soportar. En este caso, vamos a tener que ayudar a ese hormigón con un refuerzo del tipo estructural, porque con este cálculo ya sabemos que X kilos que se van a ejercer aquí arriba van a producir una fisura en la base y esta fisura eventualmente va a continuar creciendo para llegar a la superficie. Son estos casos, que son por suerte el 5 o 7% de las soleras de hormigón, que cuando colocamos este tipo de doble armadura ya las llamamos losa, son estas soleras que necesitan una ayudita para que cuando se produzca esta rotura abajo, que ya sabemos que se va a producir porque hemos hecho el cálculo Westergaard y nos lo ha dicho, y por eso colocamos un doble mallazo, el mallazo de abajo, colocado a 2, 3, 4 centímetros de la base, va a ser el encargado de parar la propagación de esta fisura hacia arriba. Igualmente tenemos que colocar el mallazo de arriba
por el motivo que hemos explicado justamente hace unos minutos, para contrastar esa retracción plástica del hormigón del que hemos hablado hace unos minutos. Bien, pues en lugar de esto, lo que proponemos es la colocación de fibras de tipo macro, largas, que llamamos, porque estas fibras, debido a su longitud y a su diámetro, son capaces, y con un suficiente número de unidades, por supuesto, son capaces de, cuando se produce una fisura por una sobrecarga en la base de la losa, son capaces de coser esta microfisura de tal manera que no continúe creciendo. ¿De acuerdo? Bien, y de aquí llegamos a la conclusión de que tenemos dos tipos de fibra, una que llamamos microfibra, que son las fibras hasta 20 milímetros de longitud, hasta 2 centímetros de longitud, y las macrofibras, que son aquellas que tienen más de 21 milímetros de longitud. Estas fibras, cuando las comparamos, veremos que no son fibras que compiten una contra la otra. Hacen dos trabajos totalmente distintos y complementarios. Y no podemos y no debemos de confundirnos a la hora de seleccionar la fibra correcta, porque si lo hacemos, ahora vamos a ver las consecuencias. Si nosotros hemos hecho un cálculo Westergaard y como resultado nos ha dado que esa solera tiene un espesor suficiente y no va a romper, colocaríamos una microfibra. Esta microfibra al hormigón le va a dar una cantidad de características que lo van a mejorar drásticamente. Ahora lo vamos a ver. Entre ellas, aumentan la resistencia a primera rotura del hormigón, ¿de acuerdo? Si nos equivocamos y ponemos macrofibra en su lugar, porque alguien nos dice, oye, en lugar de poner microfibra 2 kilos, pon macrofibra 2 kilos, porque esta es estructural. Y entonces parece que como que va a reforzar algo más, o vete tú a saber, ¿no? Un poco esa es la idea. Entonces, sería completamente erróneo. ¿Por qué? Porque las macrofibras se cuentan en cientos de miles de unidades. Las microfibras, sin embargo, en cientos de millones de unidades. Por lo tanto, cientos de miles de macrofibras serían incapaces de coser cientos de millones de microfisuras, por lo tanto, no aportarían absolutamente ninguna mejora a esa masa de hormigón. Y las macrofibras solo actúan después de que se haya producido una rotura, lo cual quiere decir que si nosotros en el cálculo de Westergaard ya hemos visto que la tensión que se va a producir no es capaz de romper nuestra solera porque tiene un espesor suficiente, significa que estas macrofibras jamás entrarán en acción. Nos habremos tirado un dinero, las macrofibras dormirán toda la vida allí y nuestro hormigón se deteriorará porque tendrá una gran porosidad, porque no hemos puesto la microfibra que podríamos haber puesto y en lugar hemos puesto una macrofibra que es errónea, que no sirve para esto. Es como comprar un coche para volar entre dos ciudades. ¿Vale? Para volar es un avión y para viajar por carretera es un coche. Entonces, cada vehículo para lo que está, ¿no? Sin embargo, la microfibra, si nosotros calculamos, hacemos un cálculo Westergaard y vemos que las tensiones son suficientemente grandes como para romper nuestra solera, sería un error solo poner microfibra. Habría que poner microfibra igual por las tensiones de la retracción plástica que hemos visto antes. Esta hay que poner siempre. Pero saber que también hay que complementarlo con macrofibra. ¿Por qué? Porque si nosotros ya hemos calculado la solera y ya sabemos que va a romper con una determinada carga dada porque nos lo dice el cálculo Westergaard de tensiones, las microfibras, una vez que se produce esa rotura, las microfibras son incapaces de frenar la propagación de esa fisura. Esa fisura continúa su crecimiento y nuestra pieza colapsa, es decir, se parte por la mitad. Entonces, justamente la macrofibra hace lo que la micro no puede hacer. Entra en acción, funciona, empieza a funcionar cuando siente la tensión, cuando ve que el hormigón ha dejado de funcionar y le toca el turno de trabajar a la macrofibra. Se tensiona y aquí empieza a funcionar. Y aquí lo que hace es sujetar que esa fisura no crezca hacia la superficie. Esto que estamos contando teóricamente se puede demostrar aquí con un resultado de esta prueba, de este test, donde hemos comparado utilizando un mismo material con dos longitudes diferentes. Nosotros nos hemos enfocado en la fibra de micro, alcaliresistente de vidrio. La larga, aunque la tenemos, la nuestra es de 39 milímetros,
nunca la ofrecemos. Aquí hemos cogido una tabla de un competidor en el mercado que ofrece una macrofibra tipo estructural, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver la comparativa de qué hace una y qué hace otra, tanto para soleras donde es y no es necesario un tipo de refuerzo estructural. Si nuestra solera no se va a romper porque el espesor es suficiente, con 2 kilos de microfibra, marca Fibratec V12 AM, que es como se llama nuestra fibra, vemos que cuando la rotura a flexión de un hormigón HA25 típicamente se produce en 3,20, 3,30, 3,35, dependiendo de la prueba, megapascales, con solo 2 kilos de fibra micro, conseguimos aportarle a ese hormigón una serie de mejoras que aumenta su resistencia a primera rotura hasta 4,30 megapascales. Bien, ahora, si cogiéramos 7 kilos de macrofibra de vidrio de 36 milímetros, o 10, o incluso 15, podemos ver en esta primera columna que la resistencia a primera rotura apenas estaríamos hablando de 3,25, 3,30, es decir, que no conseguiríamos prácticamente ninguna mejora. Para ver algo de mejora y llevar hasta 3,88 megapascales, lejos de 4,30, tendríamos que estar dosificando 15 kilos y estaríamos hablando de una cosa impagable. Esto es para que vean que cuando una solera tiene el suficiente espesor, 2 kilos de microfibra de vidrio hace una gran ayuda. Sin embargo, hasta incluso 15 kilos de macrofibra de vidrio no sirve para nada. Bien, ahora en el caso de que esta solera necesitara un refuerzo del tipo estructural, que lo vemos con el cálculo Westergaard, vemos que en el caso de la macrofibra hay una serie de datos que vienen en esta parte del marco, del cuadro de la tabla, que son las resistencias residuales. ¿Qué significa eso? Que cuando el hormigón deja de trabajar, entran a trabajar las fibras. ¿Y cuánto pueden resistir las fibras una vez que el hormigón se ha roto? Esto es lo que nos muestra esta tabla de aquí. Ahora no nos vamos a enfocar a este lado de la tabla, lo vamos a retomar más adelante cuando comparemos a las macrofibras, porque nos vamos a centrar ahora en las microfibras en un principio. ¿Cómo es capaz 2 kilos de microfibra de vidrio alcaliresistente, fabricada en Japón, marca Fibratec, modelo V12 AM, cómo es posible que consiga elevar la primera rotura de ese hormigón como un efecto secundario y nunca realmente perseguido ni buscado? Simplemente es una consecuencia. ¿Cómo lo puede hacer? Sencillamente porque 2 kilos de fibra micro de vidrio suponen 400 millones de filamentos perfectamente distribuidos en un metro cúbico de hormigón y como resultado de esto disminuyen la carbonatación, es decir, la penetración de CO2 en el hormigón, que es lo que oxida a las armaduras que pueda haber allí. Disminuye la penetración de agua en un 87%, la penetración de aire en un 87%, de agua en un 58% y la disminución también de la absorción por capilaridad en un 38%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es drásticamente disminuir la porosidad del hormigón, aumenta su densidad, de tal manera que ese entramado de cientos de millones de fibras, además, seguramente en el camino lo que hacen es dificultar, obstaculizar la pérdida del agua, permitiendo que el agua permanezca más tiempo dentro de la masa a todos los niveles, no solo a nivel superficial como haría un líquido de curado, sino en todos los niveles. Por eso los resultados son homogéneos, tanto abajo como arriba, de tal manera que permitiría que el agua pudiese reactivar más partículas de cemento que hay dentro de esa masa. Por lo tanto, estamos hablando de sacarle el máximo rendimiento, el máximo provecho a ese hormigón, ¿vale? Estamos creando un super hormigón. De tal manera que podemos concluir con esta primera parte que la microfibra sustituiría un mallazo colocado en el tercio superior de la solera y que las macrofibras servirían para sustituir el mallazo de un doble mallazo en la parte de abajo. Y no confundirnos de usar una fibra en lugar de la otra porque estaríamos tirando el dinero. Si utilizáramos las dos fibras al mismo tiempo, el efecto sería como poner un doble mallazo, como podemos ver en este dibujo representativo.
Bien, ahora vamos a adentrarnos un poquito a ver qué tipo de microfibras hay en el mercado y cuáles son las diferencias. Empezamos hablando de la fibra de polipropileno, archiconocida desde hace ya muchos años en el mercado, que tiene este aspecto algodonoso y cuya función es básicamente absorber agua en el hormigón fresco para tratar de evitar el secado brusco del hormigón y las fisuras que puedan aparecer debido al secado brusco del hormigón. No es un mal trabajo el que ejercería. El problema es que como tiene una densidad de 0,9 muy desigual al del hormigón, que es 2,45, su distribución nunca va a ser homogénea. Vamos a tener pelusa, o sea, pelos, grumos, bolas en muchos lugares, incluso en la superficie, y va a haber millones de lugares en la solera donde no haya ni un solo pelo y no haya podido cumplir con esta función. Por lo tanto, si no hemos podido evitar esa fisuración debido a la evaporación del agua en algunos lugares de la solera, casualmente en esos lugares puede haber cargas en el futuro, patas de estanterías, circulación de vehículos, etcétera, etcétera, donde encontrarán ese punto débil, estas microfisuras ya existentes, haciéndolas crecer. Por lo tanto, es una solución que cuando no había otra cosa, pues no estaba mal, pero siempre se hace junto con un mallazo, porque si el mallazo además no está bien colocado, podría coincidir que donde el mallazo no está bien colocado, está muy bajo, a lo mejor ahí pues hay fibra de polipropileno, y donde no hay fibra de polipropileno, con un poco de suerte el mallazo está bien colocado y entre las dos cosas pues pueden hacer algo. Pero desde que están las fibras de vidrio, esto ya, tanto el mallazo como la fibra de polipropileno ya no son necesarios. Y cuando entramos en la fibra de vidrio AR, nos encontramos con dos orígenes de fibra. Hay dos fábricas en el mundo, una está en Taichan, China, y la otra está en Japón. La japonesa es la que fabrica nuestra fibra. La diferencia visual, muy fácil, bueno, de ver tampoco porque habría que medirlo, ¿no? Es la primera diferencia visual es que la China tiene 12 milímetros porque sus cortadoras cortan en 12 y múltiplos, y la japonesa de 13 milímetros. La fibra de vidrio tiene que cumplir una norma, es importantísimo, crucial, que es la norma 15422, que exige que la fibra de vidrio tenga un mínimo de contenido de circonio de un 16%. ¿Y para qué sirve? Hace que la fibra de vidrio sea inmune a los ataques químicos de los álcalis del hormigón, porque si no lo es, en pocos meses se destruye y desaparece. ¿Qué sucede? Que las fibras fabricadas en China tienen un 14,5 de contenido de circonio. ¿Por qué? Porque los hormigones y los morteros chinos son menos alcalinos que los europeos. Por lo tanto, no necesitan más que el 14,5. ¿Qué sucede? ¿Y por qué no le ponen más? Porque el circonio tiene un coste como el oro. El 90-95% del coste de la fibra es el circonio. Solo se extrae en 5 o 6 regiones en el mundo, en aleaciones con otros metales, difícil de extraer, difícil de encontrar, difícil de procesar y costoso de volver a reenviarlo a las distintas fábricas donde se producen productos que van con este tipo de fibra. Por lo tanto, efectivamente, para no penalizar el 90 y tantos % de su producción que se vende dentro del mercado chino, para no penalizar eso, porque las fábricas son instalaciones fijas, son gigantes lagos de fibra de vidrio a unas temperaturas líquido, es imposible hacer una regulación, cambiar la dosificación, etcétera, etcétera. Son instalaciones fijas. Sin embargo, los japoneses han pensado distinto. Los japoneses han dicho, mira, como casi todo lo que producimos se exporta, lo que nos interesa es poder cumplir con todas las exigencias de todos los mercados del mundo. Y por eso han puesto un contenido de circonio del 17,1%. Aquí viene la primera diferencia. Después, la resistencia a rotura por tracción es de más de 1.600 newton. El acero es 1.100, 1.200, 1.300, para que se hagan una idea de la dimensión. Si lo comparamos con la fibra de polipropileno, nos damos cuenta que no está allí para coser y reforzar, sino que su función es otra, como hemos dicho antes, ¿no? La fibra de polipropileno es una fibra porosa que alberga agua, por lo tanto, extrae agua. Esto podemos coger la fibra,
y meterla en un vaso de agua, después exprimirla a los 10 minutos y veremos cómo expulsa todo ese agua que ha acumulado dentro, ¿no? La fibra de vidrio es inerte, no absorbe nada, pues simplemente es vidrio, como ya sabemos todos. Otra ventaja de la fibra de vidrio es que en una cuba del camión, 8, 10, 12, 15, 20 kilos de fibra se puede mezclar de forma totalmente homogénea entre 5 o 10 minutos, es decir, a pie de obra, sin ningún tipo de complicación, y va a tener una distribución totalmente homogénea, cosa que con la fibra de polipropileno no se puede hacer. Bien, aquí viene la otra diferencia entre la fibra japonesa de Fibratec y la que viene de China. Y es que la fibra japonesa tiene un adhesivo especialmente diseñado para que la fibra pueda soportar dentro del hormigón el machaqueo dentro de la cuba hasta 25 minutos, incluyendo la parte a velocidad máxima para mezclar y el trayecto hasta la obra, ¿vale? Si tenemos que mezclarlo durante 8 minutos y tenemos otros 8 minutos de circulación donde va en velocidad lenta de circulación, pues perfectamente se puede continuar haciendo este trabajo con la fibra japonesa de Fibratec, porque la fibra lo va a aguantar. ¿Qué sucede con la fibra producida en China? No tienen esta tecnología. Por lo tanto, en 2 o 3 minutos se van a destruir, en los primeros 2 o 3 minutos de mezclado, el 60-70% de las fibras, de tal manera que al final del proceso de mezclado no van a llegar ni la mitad de las fibras, porque va a haberse convertido en polvo, ¿vale? Estos aquí son, en la fibra japonesa son entre 100 y 200 filamentos unidos entre sí, con este adhesivo formando hebras resistentes. En el caso de la fibra china, también son filamentos formando hebras, pero son hebras frágiles. Esta es la cosa. De ahí que la conclusión es que entre todas las microfibras que tenemos para hormigón en el mercado, la mejor opción es la Fibratec W12 AM. Esto es una forma fácil, muy visual de ver qué sucede con fibra de vidrio que no tiene alcalino con solo 2,2 años de antigüedad, frente a Fibratec, cuyo aspecto se puede ver aquí después de 25 años estando dentro del hormigón. Es decir, el hormigón se romperá antes por viejo que porque la fibra haya sufrido. Donde hay fibra de vidrio de Fibratec, no nos pasan cosas como las que vemos en este dibujo. La superficie resiste muchísimo mejor toda la abrasión, la torsión, las frenadas, etcétera, etcétera, de los vehículos, de tal manera que no se producen estas roturas superficiales. Estas son las ventajas de tener microfibra. No deja ningún rastro en la superficie, se puede pulir, se puede imprimir, nada que ver con las fibras de polipropileno, aunque estamos hablando de pelitos cortos y blancos, que es lo que me dicen mucha gente, pero estamos hablando de unos pelitos blancos y cortos, ¿no? Sí, sí, los conozco. No, lo que conoce usted es la fibra de polipropileno y la fibra de vidrio está por descubrir, y cuando ya lo conocen, y ya es cuando nos dicen, mira, es que es como el día y la noche, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y así es. Entonces, aquí la forma fácil de distinguirla, así a simple ojo, es la longitud. Esto es a simple ojo. A nosotros nos han llegado a enviar certificados de contenido de circonio, incluso certificados con el sello de CE y todas esas cosas, nos la han mandado desde China este fabricante que tiene muchos comercializadores, como si fueran distintas fábricas, son traders, básicamente te ofrecen la misma fibra. Y estos certificados, cuando hemos ido a verificar su autenticidad, nos han dicho que son falsos. Estos correos los tengo, si alguien estuviera interesado en recibirlos por privado, me lo puede pedir y yo se lo puedo hacer llegar con mucho gusto. Voy a mostrar un vídeo que dura unos 3 minutos que habla de esta fibra, de cómo se ejecuta, de cómo se pone, porque creo que es interesante para poder verlo, y luego nos pasamos ya a las macrofibras. Voy a cortar mi micrófono para oír la locución del vídeo. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%.
el perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces al colocar los calzos el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bueno, pues visto el vídeo, yo creo que ha dado una mejor idea de lo que estamos hablando. Ahora vamos a hacer un cálculo rápido utilizando nuestro cálculo online al que pueden acceder ustedes también tranquilamente. Háganlo después para concentrarnos en este ejemplo, porque aquí voy a explicar perfectamente cómo funciona. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar en www.fibratec.eu, es nuestra página web, entrar en la solapa donde pone calcule su dosificación, creo que pone eso. Ahí hay que darse de alta por primera vez. Por favor, rellenen bien los datos, no me rellenen los datos con puntos y con comas simplemente como para que haya un dato, porque el sistema rechaza la autorización. Queremos realmente que lo manejen profesionales y más que curiosos, porque tratamos con profesionales, básicamente. Entonces, vamos a suponer que tenemos una solera industrial que realizar y nos dicen que la explanada es un tipo E2, el espesor va a ser 15 centímetros, con hormigón HA25. Se trata de una solera industrial donde van a circular carretillas elevadoras cargadas de 4 toneladas y que además va a haber estanterías en cuya pata va a restar una carga de 2.500 kilos puntuales en cada pata. Bien, podemos ver que la carretilla elevadora, al ser un elemento, una carga dinámica, aquí nos dicen también las veces que va a circular esta carretilla por un mismo punto al día, cargada evidentemente. Estas veces tiene que estar con toda la carga y también lo que vamos a calcular es la carga que nos llega en la rueda más desfavorable es una de las ruedas delanteras, porque en una carretilla elevadora cuando está cargada, el 80% del peso calculamos siempre que estará en el eje delantero. Por lo tanto, estamos hablando de unos 3.200 kilos en el eje delantero
los cuales se dividirían entre 1.600 kilos en cada uno de los neumáticos. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los factores de seguridad y la mejora que aporta la fibra de vidrio en una dosificación de 2 kilos, nos iríamos, este sería el aspecto del cálculo online, que no es una aplicación, no ocupa espacio en el teléfono, en la memoria del teléfono. Aquí está la dirección web, de hecho, donde va. Simplemente, si lo queremos tener en la pantalla de inicio con un icono, simplemente cuando le cliquemos que nos lleve directamente y abra esta aplicación, bueno, este cálculo online, aquí en el menú de aquí arriba podemos seleccionar la opción de añadir a la pantalla de inicio y ya nos aparece como un icono de cualquier otra aplicación, ¿vale? Lo que pasa es que no es una aplicación. Cuando clicamos tenemos que tener conexión a Internet porque nos va a llevar a una página web donde va a simular y va a darnos el resultado de lo que vamos a solicitar. Aquí daríamos a calcula tu dosificación, nos llevaría a esta otra página donde elegiríamos carretillas, estanterías. Todas esas aplicaciones están colocadas, todos estos cálculos están colocadas en estas diferentes clases porque cada una de estas tiene un área de impacto en el suelo diferente, ¿vale? Por eso está en distintas zonas, ¿de acuerdo? Aquí nos llevaría a esta última página donde tendríamos que elegir en este desplegable el espesor y veríamos que con 2 kilos de fibra V12AM, aunque se llama 12, es 13 milímetros. Todas nuestras fibras micro son de 13 milímetros, ¿vale? Lo que pasa es que luego hay distintas fibras, por lo tanto les hemos puesto número 12, 13, etcétera. Pero es de 13 milímetros. La carga puntual en cada pata de estantería que puede soportar sería de 2.850 kilos. Por lo tanto, cumpliríamos con la exigencia de nuestro cliente. Y como no hay 150 repeticiones, que es lo que se nos solicitaban, nos iríamos a 200 repeticiones y veríamos que en cada punto de apoyo 1.860 kilos dinámicos. Por lo tanto, también cumpliríamos con las exigencias de nuestro cliente, dando por hecho que con 2 kilos de fibra de vidrio, 15 centímetros de espesor, con la explanada tipo E2 y con estas características de repetición, podemos hacer esta solera sin ningún tipo de mallazo, ni estructural ni superficial, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas referencias de obra para que se puedan hacer también una idea de qué tipo de obras se pueden hacer. Estos son las cámaras frigoríficas en un mercado muy importante de Barcelona. Accesos a unos garajes de un edificio. Soleras peatonales que se pueden hacer con un solo kilo porque al no haber vehículos que circulan, con 1 kilo de fibra de vidrio realmente para lo que es la microfisuración es suficiente. Siempre y cuando va a haber rodamiento de algún tipo de vehículo, aconsejamos 2 kilos para mejorar significativamente la resistencia superficial a la abrasión. Esto es una solera con 15 centímetros, 2 kilos, tanto todo el interior como todas las zonas de aparcamiento. Eso es una nave industrial. Vendemos en varios países. Esto es en Argentina, concretamente, 2 kilos en una nave industrial con 15 centímetros. Esto es en Vergara, en el País Vasco, una nave que tenía más cargas. Por lo tanto, pensamos en ponerle mejor 3 kilos. En el cálculo online también hay datos de cargas que puede soportar a 3 kilos, ¿vale? No lo hemos visto porque tendríamos que bajar un poquito más en el cálculo online, bajar un poquito los datos y con el dedo hacia arriba empujar la imagen y nos llevaría a tabla a las cargas de 3 kilos. Y también hay los datos con HA25 y también los hay con HA30. Si entran en el cálculo online lo van a ver. Estos son aparcamientos de un Aldi, hacemos Aldis, Mercadonas, algún Carrefour. Estos son los juzgados en varias alturas en Gran Canarias. En este caso lo que hicimos fue los recrecidos de un parking de varias alturas para no tener que meter los mallazos para la retracción plástica del hormigón de lo que es el recrecido y el remate final de las plantas. Esto es un andén en la estación de AVE de Valencia con 2,5 kilos. Aquí no había ninguna carga. Aquí lo que había era la necesidad de absorber la vibración
de los trenes, al paso de los trenes, para que el hormigón no sufriera. Y efectivamente las fibras absorben toda esa energía de las vibraciones y el hormigón no sufre. Esto es una gasolinera con 15 centímetros y 2 kilos en Renedo. Esto es una cancha deportiva con 1 kilo. Y después está la fibra V13MO. Esta es una fibra donde los filamentos están totalmente sueltos, de tal manera que evitamos la colocación cuando hacemos monocapas, morteros de revoque, pues evitamos utilizar este tipo de mallas en la pared. Por lo tanto, en lugar de hacer el trabajo en 2 veces, lo hacemos en una sola vez. Por fuera no deja ningún rastro, como se puede ver en este mortero de monocapa rojo, y sin embargo, si con una paleta abrimos para ver qué está pasando dentro, podemos ver cómo está totalmente repartida la fibra homogéneamente, como si la hubiésemos colocado a mano. O sea que la distribución es impresionante. Ahora, ¿qué pasaría si en otra obra nos dijera, mira, vamos a hacer un puerto de contenedores donde se van a apilar contenedores que están, a su vez, se apoyan en las esquinas y vamos a tener una carga puntual en cada esquina de 10 toneladas y va a haber un hormigón HA25 de 22 centímetros de espesor? Oye, ¿esto se puede hacer con microfibra de vidrio? ¿Esto necesita algo más? Claro, si cogemos este cálculo online que os acabo de mostrar y lo miramos, la respuesta nos va a salir una carga admisible que no llega a lo que el cliente pide, ¿vale? Entonces, tenemos 2 opciones. O aumentamos el espesor hasta que nos dé que sí, que se puede, simplemente utilizando microfibra de vidrio, o si no se puede aumentar el espesor, que sería también aumentar el coste significativamente de la obra, no solo por el hormigón, sino también por los kilos de fibra que hay que meter. Entonces, es cuando pasaríamos a una fibra para aportar un refuerzo del tipo estructural, porque no podemos hacer esa solera o esa losa de mayor espesor. Entonces, tenemos que apañarnos con el espesor que hay, sabiendo que se va a romper. Luego, lo que tenemos que buscar ahora es una cantidad de fibra macro de unas características que sean capaces de aguantar, una vez que esta solera rompa por abajo, sea capaz de aguantar y que esa fisura no crezca hacia la superficie. Y esta es la gran diferencia, ¿verdad? Aquí es donde utilizaríamos macrofibra, que se puede utilizar macro con micro, a su vez. Algunas veces, cuando tenemos mucha cantidad de macrofibra, esta cantidad, sobre todo si son poliméricas, al pesar poco, son muchas fibras, incluso pueden llegar a hacer la vez de microfibra de forma parcial e incluso evitar parte de las microfisuras, ¿vale? Esto se ve caso por caso. Nosotros esto lo calculamos sin ningún tipo de compromiso. Bien, ¿cómo determinamos la dosificación de una macrofibra? Esto ya no se hace con un cálculo Westergaard. El cálculo Westergaard simplemente es para definir si usamos microfibra o macrofibra. Pero una vez que el cálculo Westergaard dice no puedo, entonces hay que hacer un cálculo TR34. Ahora, luego lo vamos a ver. Pero hay una norma. Para que una fibra pueda reforzar una losa estructuralmente, la norma, la ley, nos pide que cumpla, que se le tenga que poner una dosificación mínima para poder decir que esa fibra ha aportado un refuerzo del tipo estructural. Tiene que cumplir 2 cosas. Y ahora vamos a verlo. Lo que vamos a hacer es preparar una probeta con una determinada cantidad de fibra y la vamos a ensayar al ensayo de viga. Cuando nosotros ejercemos esta carga aquí, vamos a medir en el momento que se produzca la primera fisura, vamos a poner la carga que la ha producido. Es el límite de rotura, ¿vale? Después vamos a continuar ejerciendo la carga hasta que la fisura alcance una apertura de 0,5 milímetros. En ese momento vamos a mirar cuánta carga es capaz de resistir, es decir, qué carga o qué refuerzo o qué resistencia residual es capaz de dar esa fibra en la dosificación determinada en esa probeta. Y la vamos a llamar F1, ¿vale? Y vamos a continuar ejerciendo la carga hasta que la apertura de esta fisura llegue a 2,5 milímetros y vamos a medir, y le vamos a llamar F3, a la resistencia residual que en este momento aún son capaces de aportar nuestras fibras. Si
nuestras fibras son capaces de aportar F1 que sea el 40% o más de FL o F3 que sea el 20% o más de FL, o sea, esta resistencia residual un 20% de la primera rotura y esta resistencia residual un 40% de la de rotura. Entonces vamos a decir que esa fibra en esa dosificación es capaz de aportar una resistencia del tipo estructural, ¿vale? Es un error llamar a la fibra estructural. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 kilos de fibra de acero, no está aportando una resistencia residual, estructural, ¿vale? Veremos que para que así sea, tienen que ser, para que se cumpla esto, tienen que ser mínimo 20 kilos de fibra de acero. Por eso no me gusta llamar a la fibra estructural, más bien me gusta llamar que tenemos una fibra macro que aporta una resistencia del tipo estructural. Pero bueno, esto ya es hilar demasiado fino. Esto se calcula bien porque cada obra es distinta. No es lo mismo decir, esta fibra es capaz de dar un refuerzo estructural con 2,5 kilos, por ejemplo, ¿no? Como es la nuestra macro que vamos a ver después. Pero claro, puede haber una solera en donde tenemos que ponerle 4 kilos. Y eso lo calculamos con TR34. Este es un método de cálculo mucho más complicado porque tiene en cuenta muchos otros supuestos y lo hacemos en una ingeniería en Alemania que es con la que colaboramos porque colabora con la fábrica de Barchip. Ahora vamos a ver un poco cuáles son las fibras macro que existen en el mercado y cuáles son las diferencias. Bueno, están las clásicas de polipropileno de toda la vida, típicamente 48 milímetros de longitud, las de vidrio que hemos comentado antes, que nosotros no ofrecemos, ahora vamos a ver el motivo en más detalle, las de acero también corrugadas, ahora ya las hay 2D, 3D, con tipo gancho y demás, hay muchos modelos, y luego está la macrofibra sintética Barchip, que es la que nosotros distribuimos en exclusiva. Y ahora vamos a ver por qué esta es la mejor opción, la fibra macro sintética Barchip. Vamos allá. Primero, vamos a compararlas con la macrofibra de vidrio, porque nosotros, siendo expertos en fibras de vidrio, no ofrecemos fibras macro de vidrio. Y mucha gente nos pregunta, ¿pero es una incongruencia? No, no lo es, porque nosotros no estamos mirando de vender fibra de vidrio a toda costa. Lo que miramos es a ver cuál es la mejor solución para nuestro cliente y al final lo que tratamos de hacer es tener la mejor fibra de cada categoría. Aquí podemos ver una cosa. Esto es, normalmente los calculistas tienen en cuenta la resistencia residual en el FR3, es decir, cuando la apertura tiene 2,5 milímetros, la fisura tiene 2,5 milímetros de apertura. Si nosotros comparamos esta tabla, que es una tabla pública anunciada por un distribuidor de fibra de 36 milímetros, que no somos nosotros, insisto, es un competidor, si comparamos estas dos tablas, vamos a ver que si nosotros ofreciéramos esta fibra en versión japonesa, macro larga, con 10 kilos de dosificación en el FR3 estaríamos dando una resistencia residual de 1,06 megapascales. Sin embargo, con solo 2,5 kilos de macrofibra sintética estamos dando 1,45 en el mismo tipo de hormigón. Por lo tanto, estamos hablando de 4 veces menos dosificación en una fibra cuyo kilo cuesta muy similar una que otra. Por lo tanto, 4 veces más económica y casi 50% mayor refuerzo. Si este mismo ejercicio lo hiciéramos con 15 kilos de fibra de vidrio macro, estaríamos hablando de 1,58. Si miramos en el caso de la macrofibra sintética Barchip, que se llama MQ58, vemos que con solo 3 kilos ya damos también más que 15 kilos de macrofibra sintética de vidrio. Perdón, de macrofibras de vidrio. Luego, aquí estamos hablando de 5 veces menos. Es decir, estamos hablando de una diferencia de coste espectacular para, encima, tener peor resultado con la fibra de vidrio. Ahora creo que queda claro por qué no ofrecemos fibras macro de vidrio. Bien, además, si seguimos comparando un poco fibras, las fibras de acero se oxidan debido a la carbonatación del hormigón. Es un proceso químico de penetración del CO2, etcétera, que acaba produciendo unas sales expansivas alrededor
Esto hace que se produzcan microroturas alrededor de las fibras y cuando las fibras tienen microroturas alrededor, la fibra pierde volumen como resultado de la oxidación y entonces la fibra empieza a bailar dentro del hormigón. O sea, ese agarre que se supone que iba a comportar gracias a las extremidades curvadas, si la fibra empieza a bailar, evidentemente no está sujetando nada, ¿no? Eso es un poco por hablar de otras fibras y sus características, ¿no? En cuanto a costes, estos costes ni son exactos ni están actualizados, ¿vale? Porque hay muchas oscilaciones. Yo he cogido unos costes así muy medios, ¿vale? Para hacer una comparativa rápida. Si quiero cumplir la norma del anejo 7 de un refuerzo de tipo estructural y me tengo que ir a 10 kilos de fibra de vidrio macro, me voy a un coste de mínimo 50-60 euros. En fibra de acero, entre 30 y 40 euros. En macrofibra sintética de cualquier marca normal, en torno a 4 kilos, 18-25 euros o algo más seguramente ahora ya. Y en el caso de macrofibra bar chip sintética, 2,5 kilos ya cumplen con este requisito. Y estamos hablando en torno más o menos de unos 16 euros. Hay que mirar la cantidad, etcétera, etcétera, para ver, porque el transporte influye mucho. Esto en cuanto a coste, pero luego hay también temas de aplicación. Las macrofibras, en general, todas ellas dejan puntas en la superficie. Cuando hablamos de macrofibras sintéticas, en este caso, casi ninguna de ellas, mejor dicho, ninguna de ellas, excepto la bar chip, ninguna de ellas tiene una propiedad, que es que todas ellas tienen el efecto memoria. Usted dobla una fibra y se vuelve a levantar. Por lo tanto, si va a pulir la superficie, le va a hacer agujeritos en forma de cono, porque las fibras van a dar vueltas, 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 pero no se rompen. Entonces, se rompen con el uso, con el tiempo, si pasan camiones encima, etcétera, etcétera. Pero la superficie se le puede quedar así como si fuera un campo de fútbol, no sé. Entonces, lo normal es que la gente las quema, ¿vale? En una superficie de 200 metros lo puedo entender, pero en una solera de logística de 7.000 metros cuadrados, esto puede ser un trabajo muy, muy, muy pesado. ¿Qué pasa con las fibras de acero? Cuando se vibran las soleras y demás para sacarle el aire a estas losas, las fibras se van casi todas al fondo porque el acero tiene un peso específico de 9 y el hormigón 2,40 y pico. Por lo tanto, es de cajón que van a bajar. Entonces, arriba van a dejarnos fibras a la vista. Con el desgaste de la superficie de los coches, estas van a llegar a asomar puntas y a pinchar incluso ruedas en un momento determinado. Por lo tanto, requiere la colocación de una capa de rodadura, lo cual va a incrementar los costes. Y si no lo hacemos, pues vamos a tener este tipo de manchas desagradables de óxido en la superficie. Entonces, ¿cómo se comporta la bar chip MQ58? Pues que no tiene efecto memoria. Es la única en el mundo que no tiene efecto memoria. Hay otras fibras que son como maleables, que la podemos doblar, efectivamente, pero cuando la soltamos, deja como un rizo. O sea, no queda recto, como se ve aquí. Aquí, cuando pasamos el helicóptero, para pulir, la fibra queda totalmente doblada, recta y no deja ningún rastro en la superficie. Y si ya le ponemos 2, 3, 4, 5 kilos de cuarzo corindón, la solera queda totalmente terminada sin necesidad de nada más. Aquí una foto de cómo se distribuyen y algunas obras de referencia. Aquí ya son obras, evidentemente, con cargas muy grandes. Las vías del tren de alta velocidad japonés. Estos son unas cúpulas que absorben las olas en Tailandia. Antes estaban hechas con fibras de acero, con un espesor de 15 centímetros. Se consiguió bajar el espesor a 5, con solo 3 kilos de bar chip. Y bueno, imagínense, evidentemente, todo el tema de ecologistas y demás, aquí con el grito al cielo, y aquí no hay ningún problema, porque justamente las macrofibras sintéticas son muy buenas para todo tipo de aplicaciones, como se puede ver aquí, marítimas, ¿vale? Esto es una solera aquí cerca, en Tarazona concretamente, una vía de trailers con 15 centímetros de espesor, donde se colocaron 4 kilos de fibra macro y una de micro, y al principio, cuando pones la fibra, se ve cómo está aquí, y luego cuando pasa el helicóptero, pues no queda absolutamente ningún rastro en la superficie. Esta es otra solera de una nave logística en
En Asturias, igual, en este caso con 3,5 kilos de dosificación, se pudo resolver perfectamente. Bien, las fibras de por sí no hacen milagros. Hay que tener en cuenta que hay que hacer el mismo tratamiento y los mismos cuidados si ponemos fibra como si ponemos mallazo. Es decir, cosas que hay que tener en cuenta siempre y no olvidarlas, ¿vale? Compactar bien la superficie antes. Poner plásticos debajo de la solera para evitar tanto la entrada como la salida de agua de la superficie y de lo que es la formulación del hormigón, como también para tener plástico abajo para que el hormigón pueda deslizarse mejor y no quede, digamos, enganchado al suelo. De esta forma, ayudamos que el hormigón se deslice igual por arriba que por abajo y eso evita muchas tensiones. Nunca añadir agua a la mezcla del hormigón. Esto es una cosa que vemos todos los días y hay que tratar de evitar, porque si lo hacemos van a aparecernos este efecto que es el efecto cocodrilo o piel de cocodrilo o piel de serpiente, lo llaman algunos también, que son estas especies de manchitas redonditas que parecen fisuras, bueno, son una microfisurilla realmente, que no afectan mucho a la resistencia, pero sí al aspecto. Entonces, muchas veces, oye, que he puesto fibras, pero mira, me ha salido esto. Claro, porque había una cantidad de agua en exceso, hagas lo que hagas, esto no lo puedes evitar si le pones agua en exceso. No pasear el hormigón, nunca dejar más de 1 hora y media desde la salida del hormigón hasta su vertido. Cortar a tiempo, nunca cortar más allá de 24 horas, si se puede en 8 en 10 en 10, dependiendo de la temperatura, etcétera, etcétera, de la dureza que haya adquirido. En el momento que se deja cortar el hormigón, hay que cortar, porque si no el hormigón empieza porque el hormigón tiene una retracción, es inevitable, entonces el hormigón empieza su retracción dentro de la masa del hormigón. Entonces, en algún sitio invisible, por dentro, empieza a producir cada 5 metros, cada 6 metros, cada 4 metros, dependiendo del espesor, empieza a tirar. Entonces, si nosotros vamos a las 24 horas incluso y hacemos un corte y no hay ninguna fisura, creemos que hemos llegado a tiempo, pero el proceso ha empezado por dentro y no es visible seguramente 5 horas antes. Entonces, cuando vayamos 4 días después, nos encontraremos una fisura a lo largo, paralela a la que hemos cortado, y diremos, ¿qué ha pasado? Pues bueno, pues que has llegado tarde a cortar. Y esto no lo pueden evitar ni fibras, ni mallazos, ni nada. El hormigón es así, ¿vale? Y hacer el curado bien hecho, ¿vale? Nunca levantar los plásticos y demás antes de tiempo, dejarlo por lo menos. O sea, por manual son 3 semanas, ¿de acuerdo? No levantar para mirar a ver qué ha pasado y tal, ya sea con líquidos de curado, los plásticos, humedecer la superficie con sacos mojados, inundarlos, regar varias veces al día. Estas son cosas básicas que hay que hacer siempre, usemos o no usemos fibras. Y ahora, como nos vamos a alargar 5 minutos más, simplemente para ver cómo podemos evitar o agrandar los cortes de retracción con un aditivo en polvo que se llama Fibratec CR. CR son las iniciales de compensador de retracción. Simplemente es un producto, un aditivo en polvo que nos va a permitir poder cortar sin ningún tipo de refuerzo del tipo estructural, solo con combinación con microfibra de vidrio hasta 15 por 15, hacer pastillas de 15 por 15 metros cuadrados, y con un refuerzo del tipo estructural poder hacer hasta 50 por 50. Y aquí, o sea, el beneficio que nos va a aportar en uno y en otro, vamos a ver que son cosas ligeramente distintas. Primero, ver rápidamente que la retracción se produce por 3 motivos. La retracción plástica, primeras horas, retracción autógena del hormigón, primeras horas, y suman un 30%. Casi todos los aditivos que existen en el mercado, sobre todo líquidos, solamente influyen en esta fase de la retracción, pero no pueden evitar la retracción del curado, que puede durar días, meses o años. Y aquí viene la gran diferencia del Fibratec CR con respecto a los demás competidores. ¿Cómo funciona? Pues cuando echamos el hormigón empieza a haber una evaporación, como os ha dicho alguien hace un rato, del agua debido al aumento de las temperaturas, y también en ese momento que se hidrata, las partículas de Fibratec CR expanden y rellenan los huecos que deja el agua. No es un proceso perfecto, por eso no anula la retracción totalmente y tiene sus limitaciones, pero nos ayuda a mejorar bastante, como vamos a ver ahora. Estos son los cristales que forma este aditivo en polvo cuando entra en acción.
es tan eficaz que si incluso cuando nosotros cortamos una solera, lo hacemos para provocar debajo esta fisura, debilitamos la solera para que cuando vaya a rajar por retracción propia, después de las 24 horas, lo haga donde yo he marcado que lo haga, porque este es el punto más débil, más estrecho de la solera. Cuando yo utilizo Fibratec CR y corto, esto no produce ninguna rotura, no induce a una rotura, porque como hemos quitado prácticamente la retracción, porque la hemos compensado, pues no va a haber una rotura. Si yo quiero hacer una solera de hasta 15 por 15, cortes de 15 por 15, solamente la tengo que combinar con 1 o 2 kilos de microfibra de vidrio de la que hemos visto antes. Aquí lo que hago es que miro el espesor de la losa. Si habláramos de la losa de la solera que hemos dicho antes en el ejemplo donde hemos hecho el cálculo online, imaginemos 15 centímetros, imaginemos que esta solera está en interior y que tiene pilares cada 9 metros y queremos hacer que los cortes coincidan con esos pilares cada 9 metros. Entonces nos iríamos por esta línea hasta llegar a 10 por 10, porque no hay 9 por 9. Entonces iríamos hacia arriba para descubrir que tenemos que mezclar 1 kilo de microfibra de vidrio con 8 kilos de este aditivo en polvo. Y esto nos permitiría hacer los cortes a 9 por 9 o hasta 10 por 10 incluso. Si fuéramos a hacer una solera en un patio interior de cualquier casa, vamos a suponer, y quisiéramos no hacer ningún corte, pues también pondríamos esto allí y no tendríamos, simplemente echaríamos la solera, pondríamos la fibra de vidrio, pondríamos esto y no tendríamos que ir a cortar cada 3 o 4 metros un corte longitudinal. O sea, tendríamos que cortar 2 cortes o 3 a lo largo y otros 2 o 3 a lo ancho, ¿vale? Entonces, con esto evitamos tener que llevar la cortadora, tener que limpiar, tener que absorber, tener que poner después un sellador, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos a una solera mucho más grande, aquí, por ejemplo, 90 por 90 metros, donde los cortes hay que hacerlos cada 5 metros porque tiene, vamos a suponer, un espesor de 20 centímetros, saben ustedes que el espesor, que los cortes normalmente son 25 veces, el espesor. Entonces, si es un espesor de 20 centímetros, multiplicamos por 25, significa que hay que hacer los cortes cada 5 metros. Ahora, imaginemos que queremos hacer cortes de 30 por 30. Entonces, en lugar de tener 3060 metros lineales de cortes y de juntas y de limpieza, solamente tenemos 360 metros de que cortar. Por lo tanto, ahorro en el serrado, en el sellado y en el mantenimiento posterior, porque todas las soleras mueren por sus juntas. Cuando tenemos aquí carretillas elevadoras, traspaletas, pasando de un lado a otro, siempre que llegan al cortecito, con el golpeteo, acaban rompiendo esa zona y teniendo que paralizar la actividad de esa nave industrial para mantenimiento y reparación de todo esto. Por lo tanto, es bueno para el cliente, es bueno para la ejecución, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando hacemos pastillas tan grandes? 30 por 30, por ejemplo. Pues que nos encontramos con 2 problemas. Uno es problema en las juntas y otro es problema de alabeo. Estos son como las más importantes que nuestro aditivo resuelve, ¿vale? ¿Cuáles son estas dos? Un poco en profundidad. Las juntas empiezan a abrirse. ¿Por qué? Porque la acumulación de toda esa retracción de 30 metros, o sea, claro, acumula tanta retracción que el impacto al final de esa pastilla hace que en 6 o 7 meses esta junta se pueda abrir hasta 2-3 centímetros. Es espectacular. Entonces, y al final, al paso de los vehículos, etcétera, nos pasará esto y habrá que parar para reparar. Bien, si utilizamos Fibratec CR, 3 años más tarde hemos podido constatar que esa apertura es un 80% menor. Es decir, que en lugar de 2 centímetros estamos hablando de milímetros, ¿de acuerdo? Es uno de los beneficios que nos va a aportar. El otro es evitar el curling o el efecto alabeo. Muchas veces vemos que en soleras, cuando pasan vehículos, se oye como un claqueteo, clac, 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 y resulta que es porque igual se han hecho pastillas demasiado esbeltas, es decir, demasiado largas o demasiadas dimensiones con respecto a su espesor y como en la parte de abajo se evapora mucha menos cantidad de agua y arriba más, entonces esta superficie tiende a arrugarse por las esquinas, se arruga más arriba que abajo. Entonces, muchas veces nos encontramos roturas en las esquinas, como la que vemos aquí en esta foto, y solemos pensar que se ha asentado el terreno. Pero claro, mucha casualidad es que el terreno siempre se asiente en las esquinas,
porque realmente no se asienta el terreno. Lo que sucede es que por fatiga, al pasar camiones y camiones y pesos, este material por fatiga acaba rajándose aquí, formando aquí esta grieta en la esquina y finalmente esta solera, este cacho de losa, descansa en donde siempre tuvo que descansar, dejando esta rotura en la esquina. Cuando utilizamos Fibratec CR, esto no sucede, ¿vale? Entonces es importante que cuando hagamos una solera de grandes dimensiones sin cortar, es verdad que hay que utilizar un refuerzo del tipo estructural, es decir, o macrofibras de acero, o macrofibras sintéticas, o un doble mallazo. Estas cosas te permiten hacer una solera de grandes dimensiones sin cortar, pero sufrirán alabeo y apertura de juntas, por lo tanto necesitarán Fibratec CR para no tener esos problemas, ¿vale? Por eso son dos trabajos distintos las que hace Fibratec CR. Y tiene otro beneficio más, y es que acorta el tiempo de ganancia del hormigón. Es decir, que acorta los tiempos de curado entre 3 y 7 días. No significa que la solera cure más rápido, es que alcanza la fuerza más rápidamente, ¿vale? El tiempo de curado es bueno que se mantenga todo lo que se pueda, es compatible con cualquier tipo de curado, pero cuando un cliente te dice, no, es que yo necesito utilizar la solera dentro de la semana que viene, bueno, pues el efecto es como si la solera hubiese estado 2 semanas secándose, curándose. El refuerzo habrá llegado antes, nos da esa holgura, ¿no? Esa tolerancia. Es compatible con todo tipo de refuerzos, barras pretensadas, vidrio, sintética, mallazos, fibras de acero, etcétera, etcétera. Y algunas obras de referencia, sobre todo muchas están en Sudamérica, porque en toda esa zona de Iberoamérica lo que hay son muchos almacenes que regulan el tráfico de mercancías entre el norte y sur del continente. Por lo tanto, no pueden paralizar su actividad. Por eso allí se han puesto muy de moda todos estos compensadores de retracción muchos años antes que en Europa. De ahí que tenemos varias referencias muy buenas, sobre todo en esa zona, ¿vale? Aquí tenemos algunas de Brasil, con distintos tipos de refuerzo, con distintos tamaños de pastilla. Aquí tenemos al operario para un poco hacernos una idea de la dimensión de la pastilla sin cortes, 30 por 30. Esto es una más cerca, por aquí está en el norte. Las bodegas Isíos es una obra de Calatrava, tiene este edificio espectacular con 2 piscinas que simulan alas a los 2 lados de la entrada, que es esta, y aquí en la parte más ancha tenemos 25-26 metros de ancho, y el hormigón que se ponía aquí era solo de 10 centímetros, y claro, eso requeriría hacer cortes cada 2,5 metros. Por lo tanto, claro, se quería que no hubiera tantos cortes para que fuera más estético, y gracias a una mezcla de Fibratec CR, bar chip y microfibra, pudimos conseguir hacer esos cortes más grandes. Esta es otra en Argentina de 32 por 34, y luego está el día a día, hasta 200, o sea, 15 por 15, 225 metros cuadrados. Podemos ir a un chalet, hacer su patio, hacer sus trabajos pequeños y decir, wow, ostras, es que es 6 por 6, claro, tengo que cortar en 3 metros para que no me fisure por la mitad. Pues no hace falta cortar, o sea, vas a hacer 6 por 6, 36 metros cuadrados, llévate, no sé si son 2 sacos o lo que sea, de Fibratec CR, lo añades y no tienes que llevar cortadora ni tienes que llevar nada, y lo haces de una sola pieza y te evitas el tener que sellarlo y todas esas cosas, ¿no? Estamos en la base de datos de CIPE, lo digo por si alguno de ustedes utiliza esta base de datos de precio para formular especificaciones, proyectos, memorias, etcétera, etcétera. Estamos en CIPE también. Y pues nada más que añadir, simplemente decirles que estoy ahora a su disposición para responder preguntas que pueda haber. Así que vuelvo con la cámara y bueno, y te dejo que me pongas la imagen mía o lo que quieras tú ahí, porque tú lo manejas ahí, ¿verdad que sí, Iñaki? Sí, solo recordar a quienes están con nosotros que van a poder escuchar y ver de nuevo la ponencia cuantas veces quieran durante las próximas 24 horas por lo menos, siempre conectándose en este canal. Y sí tenemos unas cuantas preguntas. Una nos la hace Simao Medina, vamos a traducirla de portugués
Sí. que dice, buenas tardes, ¿es posible eliminar por completo las juntas de control de grietas? Si no es así, ¿es necesario aplicar valores de transferencia de carga a estas uniones? ¿Hay algún programa de cálculo que podemos usar para elegir y medir fibras? A ver, es una pregunta que engloba muchas cosas por lo que puedo ver. Yo lo que le diría es verlo caso por caso. Efectivamente, hay juntas que podemos eliminar por completo. Si estamos hablando de una obra, como hemos visto ahí, de 200 por 200 metros, no podemos hacerlo de una sola pieza. Va a depender del tipo de armadura que vaya a utilizar. Si va a utilizar, pongo un ejemplo, 35 kilos de fibra de acero, puede hacerlo a lo mejor de 50 o 60 por 60, en pastillas de ese tamaño. Si solo va a utilizar 20, a lo mejor solo puede hacerlo 25 por 25 metros. Es decir, que eso no depende de nuestro aditivo. Nuestro aditivo, cuando se hacen juntas muy grandes, lo que consigue es eliminar los efectos del curling y de la apertura de juntas. No es para poder hacer soleras sin juntas. Para hacer soleras sin juntas grandes, lo que importa es el refuerzo. Lo que hace nuestro aditivo es a esa solera hecha con ese refuerzo, le quita los problemas que puede generar. No sé si con esto me explico. Sí. Por lo tanto, yo lo que diría es, como tenemos a Julieta y gracias al Google Traductor, hoy en día nos podemos entender en cualquier idioma, si escribe para casos concretos al correo electrónico técnico@fibratec.eu, técnico en masculino por no poner departamento técnico, por hacerlo corto, técnico@fibratec.eu, la jefa de los cálculos es Julieta, en portugués o como sea, no hay ningún problema, porque eso se traduce sin problema ninguno. Julieta podrá asesorar. En todas esas preguntas que nos acaba de hacer, podrá asesorar. No hay un cálculo automático de TR34 que le podamos dar. Ni siquiera nosotros lo tenemos. Nos apoyamos en la ingeniería en Alemania y lo hacemos sin ningún tipo de coste. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que nos consulte y lo haremos con mucho gusto y no le costará ni un euro. Muy bien. También el mismo Simao pregunta, ¿y se puede mezclar micro y macrofibras para que cada una haga su trabajo? Sí, por supuesto. Tal y como hemos visto, de hecho, en la presentación, si las mezclamos, haremos un efecto como si fuera un doble mallazo. Correcto, se puede hacer. Vicente Solsona pregunta, ¿cómo sabes si las fibras colocadas son suficientes si en una probeta se observan 2 fibras y en otra varias? A ver, si hablamos de fibras macrosintéticas, ese problema puede suceder, por supuesto que puede suceder, y porque las macrofibras son más puñeteras a la hora de mezclar y requieren más tiempos de mezclado. Pongo un ejemplo. Para mezclar, vamos a suponer una dosificación de 3 o 4 kilos de macrofibra en una cuba del camión, entre la velocidad de añadido más los minutos posteriores que tiene que mezclar y además el superfluidificante que hay que poner para que el hormigón tenga una consistencia lo suficientemente fluida, que eso también tiene un coste, que tenga un cono de 16, 17, 18, ¿no? Para que se mezcle mejor. Si hacemos todo esto bien, igual estamos hablando de 16, 17 minutos de tiempo de mezclado en cada camión. Una vez que, si esto lo hacemos bien, en las probetas vamos a ver que el número de fibras más o menos son iguales. No tendría que haber una diferencia de más del 5 o 6% de número de fibras en una que en otra. Si no lo hacemos bien, evidentemente lo hemos hecho mal, ¿vale? Entonces significa que, oye, hay que cambiar de táctica. En el caso de las microfibras de vidrio, si se mezcla en un camión durante 6 minutos, bueno, vamos a poner el peor caso. En un camión de 10 metros cúbicos de hormigón a una dosificación de 2 kilos, porque a 3 casi nunca llegamos. No hace falta. La mejora entre 2 y 3 kilos es muy pequeña, la mejora de calidad. Sin embargo, estamos aumentando un 50% el coste. 3 kilos ponemos cuando el cliente dice que iba a poner mallazo y como se ahorra un montón de dinero, pues lo pone en un tercer kilo de fibra. Genial. Mejora muchísimo la
la resistencia superficial, evidentemente, pero en cuanto a mejora, refuerzo y demás, apenas un 5% de mejora con respecto a 2 kilos. Entonces, en microfibra de vidrio, si se mezcla en ese camión con esa carga, va a tardar 10 minutos de reloj. Si tú mezclas con un cono 12 el hormigón, y sin añadir nada más, 20 kilos de fibra en ese camión, 10 minutos, y coges 2 muestras para contar, la cantidad de muestra va a ser prácticamente igual. No creo que haya ni 2% de diferencia, porque la fibra de vidrio tiene un peso específico muy parecido al del hormigón, y todos estos ensayos que hemos hecho, cuyo resultado he dado al principio, de penetración de agua, de penetración de aire, etcétera, etcétera, son resultados que se hacen en distintas partes del hormigón y siempre está dando el mismo resultado. Si mezclamos menos tiempo y cogemos unas probetas y vemos que, evidentemente, los resultados son distintos, pues es que hemos mezclado, no hemos seguido los procedimientos, no hemos respetado los minutos y pues hay que volver a hacerlo. Si seguimos las instrucciones de los fabricantes, que lo hacen sabiendo lo que están haciendo, las mezclas van a estar bien, ya sea nuestra marca o sea otra. Normalmente la gente sabe lo que está en ese sentido aconsejando. Confiar en ese sentido. Muy bien. Vicens también pregunta, creo que es una pregunta que está contestada, pero bueno, tú nos lo dices. ¿Utilizando fibras también tiene que hacerse cortes en el hormigón? Sí, sí, sí. Utilizando fibras hay que hacer exactamente los mismos cortes. Los cortes solamente se pueden evitar si las combinamos con, si el hormigón lo combinamos con Fibratec CR. Eso es lo que nos va a permitir. Hasta 15×15, el Fibratec CR es un factor de aumentar distancias. A partir de 15×15 de cortes ya no es un factor de aumentar distancias. Ya es un factor de, por otra ayuda, vamos a aumentar distancias, pero eso nos va a generar problemas. Gracias al CR vamos a resolver esos problemas. Pero los cortes hay que hacerlos igual. A ver, es verdad que hemos podido detectar, pero esto no lo voy a decir por escrito y lo voy a negar, que el uso de microfibra de vidrio ayuda bastante a poder alargar un poco los cortes, pero insisto, si es una baza que no hay que jugar. ¿Por qué? Porque siempre en las obras, la teoría es perfecta, pero luego está la práctica. Entonces, tú vas a una obra, por ejemplo, que nos ha pasado, nos ha pasado en 13 años 2 veces, no sé si habrá una tercera. Un chalet, 4 caras, utilizando fibra, se hormigona, un pasillo de casi 2 metros de ancho. En 2 caras, la solera está espectacular y 2 caras de adelante lleno de fisuras. Y claro, alarma, ir hasta Oviedo, coger el coche, ir hasta Oviedo, porque claro, sobre todo al principio, ¿no? A mí estas cosas pues no me gustaban, claro, evidentemente, dices, no puede ser. Ir allí y ver que hay un viento, una brisa, que sopla constantemente por ese lado de la casa. Y entonces, claro, si juntas el sol, la brisa soplando constantemente, claro, es que secó ese hormigón en media hora. Entonces, claro, es que eso, la fibra no está para eso. La fibra está para evitar todas las microfisuras cuando el hormigón y el hormigonado se ha hecho correctamente. Es decir, no es para quitar defectos. Es para, en un hormigón hecho con todas las buenas prácticas, quitar el mallazo superior, incluso mejorar su resistencia, sus características, su durabilidad, etcétera, etcétera, pero a partir de haber hecho un trabajo en condiciones. Claro, pregunta, ¿entonces eso qué pasa? ¿No se hormigona? O se espera en un momento que no haya viento, o se ponen parapetos o algo para evitar que ese viento seque eso con esa velocidad. Claro. Muy bien. Abundando un poco en lo mismo, José Ramón dice, hablando de cortes, en encuentros solera con pilares, ¿sí o sí hay que realizar cortes en la solera, aunque utilices Fibratec CR? A ver, vamos a... Sí.
El Fibratec CR no elimina las fisuras debidas a encuentros con elementos rígidos. El Fibratec CR elimina las fisuras debido a la retracción plástica del hormigón. Son dos tipos de fisura distintas. En nuestro cálculo online, que no lo he enseñado porque he ido muy rápido, porque nuestras presentaciones suelen ser interminables, como me enrolle, me puedo tirar 3 horas. El cálculo online tiene una sección donde dice con tanta fibra puede aguantar tantos kilos con esta huella, etcétera, etcétera, como hemos visto antes. Y abajo hay unas recomendaciones que dice, si la solera la va a hacer en interior, corte tanto por tanto, las dimensiones. Si vas en exterior, corte tanto por tanto. La profundidad del corte, hágalo mínimo por tanto. Y luego hay un enlace, un clic, que está subrayado. Cuando clicas allí te lleva a la ficha técnica del Fibratec CR, porque ahí lo que dice es, si quiere hacer los cortes más grandes, clic aquí. Clicas allí y te lleva al cuadro ese que hemos visto. Bien, pues en esa misma ficha técnica se recomiendan 3 maneras de trabajar los pilares. Una es cortando, en diamante, como toda la vida. O sea, no hay tutía. ¿Por qué? Porque Fibratec CR, el problema de los cortes donde el hormigón se encuentra con elementos rígidos es que como el hormigón tiene un movimiento, ya sea más grande o más pequeño, pero tiene un micromovimiento, nanomovimiento, aunque pongas lo que le pongas. El problema es que cuando el hormigón se encuentra con un elemento rígido, una parte de ese hormigón continúa deslizándose por un lateral y la otra parte por el otro lateral. Entonces, claro, si tenemos un hormigón que da contra un elemento rígido y cada uno como que avanza, a lo mejor uno más que otro, ¿qué sucede donde se encuentra aquí? La fisura. Es una fisura mecánica. No es una fisura porque hayamos tapado poros, sino que es de empujón. O sea, ¿me explico? Imaginemos que somos 4 personas. Un amigo y yo llevamos una colchoneta arriba y otros 2 al lado. Y decimos, vamos a correr juntos. Y de repente yo me encuentro con un obstáculo, choco. Los de al lado siguen. Entonces, entre esas 2 colchonetas, zasca, hace esto. Y todo esto va a aparecer en forma de fisura. Entonces, en ese folleto vienen o bien cortes, o bien armadura alrededor del pilar, para no tener que hacer corte, y esa armadura sería quien absorba esa fisura debido al encuentro con elemento rígido, o si no hay una manera de hacerlo muy interesante que es poniendo un molde redondo alrededor. Y es súper práctico porque lo que haces es que pones ese molde, hormigonas todo y cuando el hormigonado has terminado de hacerlo, 5 o 6 horas después, en otro tiempo, quitas el molde, metes hormigón en el hueco que has dejado entre el molde y el pilar, y al haber hecho eso en 2 tiempos distintos, ya no hay esa fisura. Y ves un corte como redondo alrededor, porque tienes que aislarlo con un poliespan, ¿vale? Una lámina de 1 centímetro, y es fantástico. O sea, esta información está en nuestra página web. De hecho, si clicas sobre el producto Fibratec CR, te lleva y ahí está. Muy bien. Progerjuse pregunta cuál es el canal de distribución de los productos en España. Hemos escrito el correo electrónico ahí para que todo el que quiera pueda consultarlo también por correo. Pero pregunta sobre el canal de distribución. Sí. A ver, nosotros distribuimos a través de almacenes de materiales de construcción, especialmente las microfibras de vidrio. Hay ocasiones, pues lo tengo que decir, que es así, si no estaríamos aquí contando un rollo. Yo le vendo a Ferrovial, le vendo a Constructora San José, le vendo a FCC, le vendo a Acciona, y no poco, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de tamaño de obras, o lo vendes o lo pierdes. Es así. Entonces, dependiendo de qué tipo de obra se trate,
siempre tratamos de canalizar. El día a día es evidente que es en materiales de construcción. O sea, tenemos ahora mismo casi 900 puntos de venta a nivel nacional. Entonces, siempre canalizamos a un material de construcción. Ahora, te llamo de Ferrovial, cuéntame. Claro, pues normal. Muy bien. Raúl Pérez dice, ¿se puede aplicar para reparación de una solera ya existente, unos 180 metros cuadrados, pero en bastante mal estado y que por su antigüedad se desconoce espesor y mallazo? ¿Qué espesor y dosificación recomendarías para uso peatonal o deportivo? Gracias. Vale. Vale, aunque esta pregunta la va a contestar mucho mejor Julieta, escribiendo a Julieta y mandándole, si es posible, fotos del estado en el que se encuentra. Si va a ser para peatonal, con 3-4 centímetros de espesor va a ser suficiente. Y de hecho, en 3, 4, 5 centímetros de espesor no va a poder poner ningún tipo de malla ni nada. O sea, no le queda otra que poner fibra, ¿vale? Lo único, consultar con Julieta qué tipo de precauciones hay que tener para que la solera vieja, los cortes, las fisuras y demás no se reflejen en la superficie, ¿vale? En esto yo sé mucho de fibras, pero no tanto de aplicaciones. Yo soy ingeniero de teleco, nada que ver con la construcción. Me he especializado en saber de fibras, pero claro, nuestro departamento técnico, que son arquitectos e ingenieros, esos saben de aplicación. Entonces voy a pedir paciencia y un correíto a técnico@fibratec.eu para que ella le pueda ayudar. Digo que justo debajo de la pregunta tiene el correo ya ahí escrito, lo puede consultar ahí. Fenomenal. Una última pregunta. José Ramón del Pino dice, ¿puede repetir el tiempo de mezclado de microfibra en el hormigón una vez llegada la cuba a la obra? Sí. Normalmente, la velocidad de adición de la fibra a la cuba, la velocidad de adición viene siendo 3 kilos por minuto, a velocidad alta de rotación de la cuba. Ejemplo práctico muy, muy, muy habitual. 8 metros cúbicos de cuba de hormigón, 2 kilos de dosificación. Hablamos de 16 kilos de fibra en cada camión. Si vamos a añadir 3 kilos, mover un minuto, 3 kilos, mover un minuto, 3 kilos, mover un minuto. Es más, si podemos añadir un kilo, una bolsa, porque se venden bolsas hidrosolubles de 1 kilo, también en sacos de 15, para que sea un saco por camión, más fácil todavía, porque donde van 16 kilos, si van 15 no pasa nada. 1 kilo que falte en todo el camión no afecta el resultado y es súper práctico porque es un saco de 15 y no te confundes, porque cuando son bolsas sueltas y uno se las va tirando al otro y demás, oye, ¿cuántas llevamos? No sé, yo he contado 8, joder, pues yo juraría que 9 o 10. Sí. Lío, un saco por camión, punto. Pero si fuéramos uno por uno, lo que haríamos sería poner una bolsa 20 segundos, una bolsa 20 segundos, en lugar de 3 bolsas de golpe en 1 minuto, siempre favoreces una mejor distribución mientras más homogéneamente y continuamente vayas añadiendo la fibra, ¿correcto? Entonces, tú tienes el saco rajado. Entonces, tú vas moviendo el saco, va cayendo la fibra y más o menos a ojo tienes que ver que 3 kilos, 1 minuto, otros 3 kilos, otro minuto. 15 kilos de fibra dividido entre 3 minutos son 5 minutos. Al final del todo le dejas 1 minuto adicional para que se mezcle lo último que le has echado y listo. Eso está ya perfectamente distribuido. Ahora, ponle que la obra está a 10 minutos de la planta de hormigón. Bueno, pues llevas 6 minutos de mezclado más 10 minutos de camino, pues en total son 16 minutos. Lo que pedimos es que no supere los 25 minutos de estar dando vueltas. ¿Por qué? Porque los áridos empiezan a machacar y a deteriorar a la fibra. Entonces, las hebras empiezan a separarse en filamentos y una vez que el filamento va suelto por ahí, ya lo machacan y lo convierten en polvo. No cumple su función. Eso es. O sea, va perdiendo propiedades. Acaba cumpliendo parcialmente y bien, normalmente, porque a partir de 1 kilo ya la cosa funciona bien, cuando le ponemos 2 tal, pero mejor hacerlo bien y que salga mejor. Muy bien.
Muy bien, Manuel, pues parece que no hay más preguntas, ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por tu exposición, muchas gracias a quienes nos han estado escuchando y viendo. Les volveremos a convocar en futuras ocasiones y nada más, muchas gracias, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a todos los que han estado ahí, sobre todo les deseo muchísima salud y mucha suerte en el trabajo y disfruten de la vida y la familia, que es lo más importante que hay. Hasta la próxima. Compartimos. Gracias, Manuel. Gracias.